Oye, Lidia, ponte las pilas. Oye, Lidia, no haces nada. Oye, Lidia, no vales, eres una mierda. Para enterarme por la prensa y que mis directores no me lo hayan dicho. Hombre, por favor, ¿qué menos? ¿Qué menos? Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Que ahorita estamos perdiendo la atención de la gente y necesitamos más productoras. Hay que hacer algo urgentemente. Vale, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Mejoramos la calidad de los programas? No se ¿Llamamos puede. a más colaboradores? No, todo eso es muy complicado. Bueno, yo creo que estamos haciendo un periodismo muy válido, muy valiente. Nos enfrentamos al poder, Sí. a los medios tradicionales. Sí, La sí. gente lo tiene que apreciar. Sí, eso lo sabe todo el mundo ya, pero necesitamos algo más. Algo más como qué. Tenemos que inventarnos un cotilleo. ¿Cotilleo? ¿Qué Sí, cotilleo? un cotilleo, un escándalo, un salseo. Tenemos que soltar una bomba que haga que todo el mundo hable de nosotras, que salgamos en los titulares, clickbait, que seamos trending topic. Pero- En el difunto Twitter. ¿Y qué nos vamos a inventar? Pues yo qué sé, por ejemplo, podemos contar que tú te has liado con alguien del gobierno y de mí decimos que soy otro hijo ilegítimo del rey Sí, emérito. claro, yo te lo agradezco, pero a mí no me líen con nadie. Tú sí que es verdad que tienes un aire Al rey. sí, podría ser. Aunque soy republicano, que soy el hijo ilegítimo bastardo republicano del rey. Pero perfecto, vamos a jugar con eso, ¿eh? Venga, rápido, llama a Lola, pon un tuit, empieza un directo de Instagram, que todo el mundo se entere que tiene que ser el mayor salseo de la historia. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la emoción que nos recorre cuando nos enteramos de algo que igual no deberíamos saber, de un cotilleo, cuando por fin se nos abren las puertas a casas ajenas y podemos husmear en cada uno de los rincones literales o metafóricos. Y no solo eso, también vamos a hablar de por qué nos gusta abrir esas puertas de par en par y escarbar en sus Y miserias. al mismo tiempo vamos a analizar qué nos lleva a mostrar sin pudor nuestra intimidad en redes sociales. Hasta el punto en el que hay quienes convierten la exposición de su vida en directo en medios tradicionales o en redes en su medio de vida. Vivir por la fama, Hasta morir de ella. porque la fama puede llevarte a lo más alto y a lo más bajo. Y por eso hoy vamos a explorar qué dice eso de quienes eligen este modo de vida y qué dice de nosotros como sociedad. Descubre lo fascinante Petaceta. Cultura, redes, tendencias, ideas. Que explotan en la boca con un efecto efervescente súper divertido. Petacetas. Un espacio chisporroteante. Buenísimos, me encantan. Me encanta. Y yo tenía, de hecho, un dolor en el corazón porque hacía muchísimo tiempo, desde antes del verano, que no venía Sara Ribeiro. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Quiero pedir perdón porque sé que es el primer programa de Petacetas de la temporada y estamos casi en noviembre. Sí. Pero es que he estado muy ocupada promocionando mi primera novela y un gato editada por Amor de Madre, #publicidad. Buenísimo. Pero me hace mucha ilusión volver a estar aquí. Un gran libro y muy bien metida esa promo, muy discreta, discretita. nadie la ha notado. Nada, ¿Verdad? nada. Es que ya soy toda una experta influencer yo también. Claro, total. Bueno, nos vienes a hablar de un tema jugosísimo, los famosos, los influencers, el cotilleo y la exposición en redes sociales, que tiene un lado oscuro. Claro, y al fin y la duda, ¿qué eres más, cotilla o exhibicionista? Tú que ahora eres influencer. A ver, yo soy un poco de las dos. Yo soy una buena amante del saber y del conocimiento y me encanta enterarme de lo que pasa, que para algo me saqué la carrera de periodismo. Pero es verdad que también tengo un largo historial de compartir demasiado en internet y me ha pasado muchas veces una cosa que me frustra y me humilla muchísimo, que es empezarle a contar algo a mis amigas y que me digan, ya sé, ya te leí por Twitter. No puede ser una chica misteriosa, ¿no? Ya no se lleva. No se ve que yo no, pero hasta ya de hablar de mí. ¿Y vosotras? ¿También contáis toda vuestra vida en redes sociales o sois más recatadas? Somos muy recatadas. Yo Ah. voy como un burka vital. ¿Y No se tú, entera Violeta? nadie de quién soy ni cómo soy. Claro, si nadie te conoce, ¿no? Y apenas te paras por la calle. Yo cuando cuento cosas, digo, pero qué vergüenza. Ya, ¿Verdad? entiendo. Pero bueno, cuentan cosas que te pasan en la vida que Cosas luego... cotidianas, que luego, cotidianas, pero que luego pienso, ¿esto a quién le importa? No, hombre, porque realmente lo haces desde el cabreo. Solo lo ve Javier. A mí me encanta, es que hace unos stories como quejándose de cosas que le van pasando en la cotidianidad, que son muy graciosos. Además se Tengo pone un fan, filtro. tengo un fan. Tiene un fan, soy yo. Bueno, está muy bien tener clara cuál es tu audiencia. Ya veo que sois bastante prudentes y os sorprenderá saber que, a pesar de la creencia general, los adolescentes son también bastante cuidadosos con su uso de las redes. Claro. No me digas. Pues sí, me he estado documentando con un montón de estudios y papers y esto es lo que me he encontrado. Según un estudio de TechCrunch de este año, las usuarias de Instagram de entre 16 y 24 años suben historias en público un 29% menos comparado con hace 3 años. Las historias privadas, en cambio, han subido un 40%. Otro estudio de Pew Research de 2025 dice que el 77% de la generación Z usa activamente herramientas de privacidad como limitar el acceso a sus stories, bloquear comentarios, ocultar likes o archivar posts.
El Youth Behavior Report de este año afirma que el 63% de la generación Z se siente más segura en plataformas en las que puede poner límites de acceso a su contenido. En su Creator Insights del año pasado, Instagram dice que el 70% de lo que hace la generación Z en la plataforma son acciones privadas, como responder a stories y enviar mensajes directos. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas. Y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general, escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa. Entonces, para que yo me entere, la generación Z está usando las redes más que nadie, pero a puerta cerrada, escogiendo con quién habla y compartiendo bastante poco en público. Es que si lo piensas tiene bastante sentido que la gente joven tenga más cuidado con las redes sociales porque son la primera generación que los usa sabiendo realmente lo que pasa cuando las usas y el poder que tienen. Es más probable que sepan lo peligrosa que es la viralidad porque no les pilla tanto de sorpresa. Claro, ellos siempre han sido conscientes de lo que les puede pasar en internet mientras nosotras pues no teníamos ni idea. Mi generación, por ejemplo, que está justo en el cambio entre Millennial y Gen Z, tuvo mucha suerte con la desaparición del difunto 20, porque desde luego ninguna nos planteábamos que las tonterías que subíamos a internet, como las 500 fotos después de salir de fiesta un día poniendo morritos, pudieran después recorrer todos los telediarios o acabar en un informe de recursos humanos cuando buscamos trabajo. Así es, amiga. Pero aún así no se puede negar que hay mucha gente joven que fantasea con hacerse famosa o influencer y que busca la viralidad a cualquier precio. Sí, pero esto no tiene nada de nuevo. Siempre ha habido gente famosa y siempre ha habido gente desesperada por hacerse famosa. Después hablaremos de esto, pero para entender mejor a nuestras influencers de ahora, vamos a hablar también de nuestras influencers de antes. Y para conocer cómo nace la exposición, cómo uno se hace famoso, antes queremos preguntar, porque tenemos aquí a un montón de público, periodistas además, bueno, futuras periodistas, que han venido de la Universidad Rey Juan Carlos y que algo tendrán que decir sobre su generación, sobre la generación Z. Violeta, ¿te acercas? Espera, que no se oye. Ahora. No sé si soy Z o la siguiente. No. ¿Cuál es vuestra generación? Z, ¿no? Soy Z, ¿no? Sí, vale. Sí. ¿Vosotros creéis que vuestra generación es más discreta en redes que la anterior? Yo creo que hay de todo, pero sí, en general, yo creo que sí. ¿Tú compartes cosas o has compartido? Sí, pero solo en plan privado, solo con los amigos que tengo en Instagram. ¿Y tú? Yo muy poco, la verdad. No suelo subir nada, casi. O sea, que por vuestras redes no podríamos conoceros como hemos conocido a mucha gente un poco más mayor que ha contado toda su vida durante muchos años en redes. ¿Tú qué crees? Para nada. En las redes de mis amigas y las mías suelen ser como más privadas, no solemos exponernos tanto. ¿Y la familia puede verlas? Sí, la familia sí. O sea, que eso también es un límite. Si tienes a la familia mirando, ya te cortas. Ya, y no autocensura. Claro, ¿por qué creéis que sois más discretas? Yo creo porque al final, no sé, lo importante es que te conozca al final la gente con la que realmente estás y pasas tiempo. Entonces, en redes se muestra un poco una capa superficial. Qué bien dicho, ¿no? Sí, yo creo que vamos a dejarla ahí porque es perfecto. Oye, ya que estáis aquí, que sois un público, ¿os dais un aplauso a vosotras y le dais un aplauso a Sara Ribeiro? Ahora sí, vamos a ver cómo se hace uno famoso o famosa. Yo quiero que en el gobierno le den un puesto ya a Marisol y voten por la Montiel, Carmen Sevilla. Pues te ha quedado esto muy boomer, porque nos hemos ido hasta la mismísima y grandísima Lola Flores. Cero boomer, esto es más actual que nunca. Efectivamente. No ha habido nunca mayor influencer en este país y yo solo quiero imaginarme si hubiera tenido TikTok. Bueno, claro. Es que Lola es inmortal. No estaríamos hablando de las interpretaciones de Rosalía, sino de trends de frases de Lola. Es que he escogido a Lola Flores, pero en realidad yo quería irme aún más lejos. Yo quería saber cómo eran las famosas antes de que existieran los grandes medios de masas. Y para eso he hablado como siempre, con una persona mucho más lista que yo. En este caso con Lidia García, conocidísima investigadora y activista, experta en divulgación sobre copla y folclore español. Ser famosa antes de los grandes medios de masas como internet, la tele o la radio tenía, creo yo, una suerte de aura de misterio que me parece que le viene muy bien a la fama en sí misma y sobre todo a ese constructo para mí fenomenal que es la figura de la diva. Me parece que cada vez más, sobre todo con las redes sociales, a menudo sabemos, en mi opinión, casi demasiado sobre las estrellas contemporáneas. Yo creo que toda ese aura de misterio le sentaba muy bien a las divas, aunque también hay que decir que todavía hoy hay quien se las apaña para seguir siendo misteriosa. Es cierto, antes no teníamos la cercanía que tenemos ahora con ellos y con ellas, que sabemos qué comen, a qué hora se despiertan y quiénes son sus amantes. Claro, y ahora nos preguntamos, ¿qué se sabía entonces exactamente de este tipo de figuras?
Dentro de las folclóricas hay de todo. Estaban estas folclóricas que no tenían ningún problema en contar los detalles más íntimos de su vida, como pudiera ser esa Lola Flores desnudándose casi por completo en aquella maravilla que fue El coraje de vivir, pero teníamos también otro tipo de folclóricas, digamos que más discretas en tanto a lo que tocaba a su vida personal. Por supuesto, a mí particularmente me gustan esas folclóricas que lo contaban absolutamente todo, que repetían una y otra vez su anecdotario personal y que cuando algo no era lo suficientemente vibrante como para su trayectoria, incluso se lo inventaban. Bueno, entonces entre las antiguas estrellas ya teníamos ese punto exhibicionista de querer contarlo todo, que además era una estrategia comercial también. Hombre, por supuesto. Y cuando no lo contaban en exclusivas, muchas veces lo contaban, pues como Rosalía ahora mismo, a través de su arte. De hecho, una de las características de la figura de la folclórica es ese componente de vida pública, ¿no? Una suerte de, como digo, de vida de cara al público. Sabíamos muchísimo sobre ellas, que por otra parte también dialogaba muchas veces con su propio repertorio musical. Folclóricas, y por utilizar un ejemplo contemporáneo como Isabel Pantoja, muchas veces utilizan su propio repertorio para hacer referencia a aspectos de su vida que el público conoce perfectamente. Y ahora viene lo que para mí es lo más interesante como buena cotilla que soy. ¿Dónde y cómo se comentaban las vidas ajenas antes de que tuviéramos Twitter? Antes de las redes sociales tenía muchísimo potencial en este sentido la prensa escrita. Había, pero desde inicios del siglo XX, desde los tiempos del cuplé, bastantes revistas dedicadas a comentar de alguna manera cuestiones sobre la vida privada de las cupletistas en este caso, y qué decir luego ya con las folclóricas bien entrado el siglo XX. Desde luego antes de Twitter también se las apañaban muy bien para darle a la sin hueso sobre los detalles de la vida de estas mujeres. Y no era para menos, porque hay que reconocer que eran apasionantes. Como es apasionante, Hay Campaneras, el podcast de Lidia García. Si no lo habéis escuchado, ya estáis tardando. Muchísimas gracias a ella, le mandamos un abrazo muy fuerte y le agradecemos que nos haya ayudado a entender mejor de dónde viene el mundo del famoseo que tanto comentamos ahora. Sí, y ahora la gran pregunta es un poco qué pasa cuando llega la tele, porque si ya antes todo esto era impresionante, la televisión hace que estalle el mundo de la prensa rosa, y para entenderlo mejor tenemos que hablar de programas que a mí, la verdad, ya me quedan un poco antiguos y yo recuerdo verlos de soslayo, como Crónicas Marcianas o Esta noche cruzamos el Mississippi. La televisión salvaje de los 2000, donde casi todo estaba permitido en un plató. Sí, en este tipo de programas se buscaban activamente a personas sorprendentes y polémicas, a menudo personas que vivían en los márgenes de la sociedad, bastante precarizadas y vulnerables por su clase social, su aspecto físico, su orientación sexual o su identidad de género, como es el caso de mi queridísima Cristina Ortiz, La Veneno. Abajo tengo el tiburón. ¿Tú sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. A mí siempre me llaman Sirenita. Lo que más me llama últimamente es esa de los dibujos animados, Pocahontas o Mocajonta. No sé, pero mi pueblo que me estará viendo no vea. Uy, la que se va a liar. Es que es la mejor, la verdad. Sí. Insuperable. No se ha superado todavía esto. No, estamos en ello y no sale. Cuando encontraban a personas tan explosivas, polémicas e icónicas como ellas, se dedicaban a exponerlas y ridiculizarlas delante de miles de personas, manufacturando así una nueva categoría de famosos de calle que sí ganaban dinero y poder gracias a esta exposición, pero también tenían que aguantar todo tipo de humillaciones e instrumentalizaciones por parte de programas y audiencias crueles y sedientas de sangre. Muchas cosas raras que se lave los oídos. Claro, con la edad que tiene, ¿y el betún que es te normal. sueles dar, dónde lo tienes No, hoy? como la laca que te echas. No, Tú mira, te mi amor, yo no fastidia, llevo que nada. de verdad estás Yo no llevo fastidiado. nada. Tienes que tener hasta piojos. Tú sí Vamos, llevas por favor. betún. Ya me está Tú sí llegando el llevas, olorcito. sí, Y ¿no? por cierto, Pues los sobacos las sepárate. señoritas se los depilan. Sepárate, Que los sobacos oye, las hijo. señoritas se los depilan. ¿Qué es esta bronca? Cuéntalo. Bueno, por si alguien no los ha reconocido porque es muy joven o estuvo en coma durante estos años, acabamos de escuchar un momento surrealista entre unos jovencísimos Kiko Hernández y Llurena, que por aquel entonces, como todos los puretas recordaremos, se hacía llamar Tamara. Es que es increíble la cantidad de personajes de la tele actual que salieron de aquella televisión 2000era. Es que de hecho recientemente hemos tenido varias obras audiovisuales que buscaban reivindicar alguna de estas figuras torturadas y vilipendiadas por esta televisión, como es el caso de las dos series producidas por los Javis, Veneno y Superstar, centradas en las figuras de Cristina Ortiz y Llurena. Y muy recomendables las dos, hay que decirlo. Yo me he obsesionado muchísimo con ambas y ahora llevo un mes teniendo en la cabeza no cambié de Llurena, así que no sabéis la ilusión que me hace tener hoy en este programa al director de Superstar, Nacho Gabilondo, de quien soy súper fan y sé que vosotros también. Hombre, Nacho Vigalondo, ¿cuántas pocas veces viene por aquí, eh? Sí, bueno, casi nunca. No viene casi nunca, debería venir más. Carne Cruda, siempre tu casa. Bienvenido de nuevo, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, lo primero, felicidades por la serie, porque fue y es brutal. Cuéntanos, ¿qué te atrajo del personaje de Llurena, a.k.a. Tamara, para decidirte a hacer este tipo de ficción tan alejado de tus temáticas habituales? En realidad, yo reivindico que la serie, no sé si es mía a priori, pero Me la has hecho tú. Precisamente encontré, lo que me animó muchísimo a meterme fue el ver cómo hacer la mía, o no sentirme tan lejos de lo que estaba contando, o no sentirme, sobre todo más que sentirme lejos, no me sentía desde arriba. O sea, decía, voy a poder contar esta historia desde donde se cuentan todas, que es desde dentro de los personajes. Y en ese sentido creo que no me costó encontrar una parte de mí que fuera un poquito Margarita Sisdedos, un poquito Llurena, Leonardo Dantes, etcétera, etcétera. Lo hiciste muy bien con ese guión que firmaste con María Bastarós, ex colaboradora de este programa. ¿Y qué es lo que os interesaba, repito, de esos personajes, de esa época? En realidad lo que te interesa de todo personaje, yo creo que una vez que entras dentro de un personaje, te gusta sentirte como todas las vulnerabilidades que tenía ese personaje. También tampoco te gusta victimizarle por completo, sino que un componente de culpa tiene. Y creo que pues te podría ir uno a uno y decir, a ver, ¿qué he encontrado en cada uno de ellos que me ha impulsado a contar un capítulo sobre él? Por ejemplo, Leonardo Dantes. Creo que no me cuesta nada verme reflejado en el conflicto de Leonardo Dantes a la hora de querer exportar una versión de mí que pueda ser divertida o bufonesca, pero a la vez, de vez en cuando, quiero reivindicar que soy un tío serio, que tiene sus valores y que tiene su capacidad para contar cosas interesantes. Ese conflicto entre el bufón y el docto, o el artista, o el artista que merece formar parte del canon, es que es un conflicto que puede parecer muy ridículo para cierto tipo de gente, pues es un conflicto en el que yo me tengo que ver implicado. Y entonces, para mí, Leonardo Dantes es el más fácil de encontrar de mí, pero yo creo que todos. Yo creo que todos en un momento dado, o aquí en tono un mea culpa, o aquí estoy confesando directamente, todos en un momento dado igual hemos querido hacer el ridículo si tenemos la garantía de que ese ridículo va a tener una recompensa en forma de atención, en forma de chupito de dopamina. O sea, yo creo que yo nunca me he metido la litrona de dopamina que se ha metido en su momento Llurena, sí, pero el chupito yo creo que sí. Hemos tenido la oportunidad de hacer un poco el tonto. Y hablabas ahora de hacer esta serie no desde arriba, sino viéndolos más de cerca. ¿Cómo se cuenta la historia de alguien de quien ya se ha hablado tanto desde la burla o desde la humillación, sin ahondar aún más en la herida, haciéndolo desde el respeto? Es que precisamente cuando sabes perfectamente que esa burla es lo que se entiende por defecto, que es el punto de vista desde el cual se narra a esta mujer, por ejemplo, a Llurena, una vez que sabes que ese es el consenso o que esa ha sido la costumbre, de repente el gusanillo se dispara, porque dices, qué bien que quizá con otro personaje histórico no tenga tanto valor de repente hablar desde el respeto, pero claro, cuando hablas de Llurena de repente, parece que te llevas una exclusiva, ¿no? Parece que has pisado la luna, porque ya te imaginas a priori cuál va a ser la reacción a la serie y sabes que todo el mundo va a esperar que estés haciendo sátira o que estés utilizando al personaje como un foco de humor o de cachondeo, sin más. Y claro, estás con ese gusto así, con ese que a veces el cariño por el personaje, que insisto, es el mismo cariño que demuestras en cada película por cada personaje, de repente aquí te da un poquito hasta de gustillo perverso. Es que todo el mundo espera que yo me esté cachondeando y, por ejemplo, hablando de Margarita Sisdedos, la madre de Llurena. Claro, parece que es un territorio inexplorado hablar de esta mujer desde dentro de ella, desde su propio punto de vista. Sí. Desde el respeto inevitable que sientes por alguien cuando te estás poniendo sus zapatos. Y de hecho, yo creo que mucha gente sigue teniendo mucho cariño por el personaje de Tamara, por cierto, maravillosamente interpretado por Ingrid García Johnson. O gente muy rica, o gente muy normal, ya está. Siempre es así. Bueno, este era el propio Nacho Vigalondo en la presentación de la serie. Sí, claro, que morro, siempre ahí. Chupando plano, chupando tu chupito de dopamina, tu chupito de dopamina. Claro, y después de hacer esto, ¿tú cómo crees que se pasa de ser una persona muy normal a un personaje que expone su vida y su miseria a todo el país en prime time? ¿Qué proceso ocurre ahí?
Creo que no es tan difícil de imaginar. O sea, porque creo que ese deseo, esa pulsión la tenemos todos más o menos escondida o más o menos a la vista. Para mí, por ejemplo, uno de los grandes retos de esta serie era ser fiel no solamente a los hechos. Bueno, ves que no he sido nada fiel a los hechos, que nos hemos inventado la mitad. Hemos intentado, en vez de hacer esa justicia que a veces clama la propia Llurena en la vida real, lo que hemos intentado es hacer justicia poética y hemos intentado estar a la altura de la época. Porque yo creo que, fijaos, esto es curioso, pero de igual manera que a día de hoy la retórica dominante, ¿no?, en películas, en series, etcétera, etcétera, tiende a ser el naturalismo. Si os fijáis, también las personas que a día de hoy consiguen alcanzar ese tipo de famas, también lo hacen a través de recursos, entre comillas, naturalistas. O sea, ya no existe el circo de por aquel entonces. O sea, que a veces el arte bajo imita el arte alto o viceversa, y el hecho de que en una época el disparate formal, aunque sea en productos, digamos, sofisticados, sea la norma, eso también provoca que el arte, entre comillas, bajo, que es estos momentos de circo televisivo, también eran más atrevidos. O sea, yo lo que quiero decir por aquel entonces es que en los 2000 igual echo de menos el cine por aquel entonces, de igual manera que echo de menos un poco el circo de por aquel entonces. Que no estoy diciendo que quiera más circo a día de hoy, pero que me gustaría que todo fuera un poco más loco. ¿Y crees que hemos cambiado la forma en la que tratamos a este tipo de celebridades con las redes sociales? Yo creo que no. Yo creo que nuestra respuesta es la misma. Yo creo que la masa somos la misma. Lo que pasa es que los tiempos hablan por nosotros y los gustos cambian y a lo mejor, pues si... la gran pregunta que me hago a veces es si a día de hoy podría existir una Llurena o podría existir un Dantes o un Paco Porras. Porque parece ser que hoy en día pues nos conformamos con que la gente que se expone pues sean mucho más reconocibles o mucho más, como he dicho antes, naturalistas. Creo que eso es lo que cambia, pero creo que lo que es la parte de culpa que compartimos creo que es la misma. Cambia el color, cambian las modas, cambia el tono, pero en el fondo estamos cometiendo las mismas villanías. Metiendo los dedos en las mismas llagas y a veces con la misma profundidad. Y disfrutando un poco. Yo quería preguntarte lo que creo que todas nos preguntamos al acabar la serie y acabar la serie con un grandísimo, grandísimo cariño hacia ella, que es si crees que esta serie ha significado para Llurena un poco una forma de sanarse de todo lo que había pasado. Claro, eso me lo he preguntado muchas veces. Yo la vi con ella al lado. Y porque yo estaba muy preocupado por algunas cosas que sé que a priori le podía molestar, como por ejemplo la explotación que hacemos elevando a categoría de símbolo el ladrillo, ese ladrillo que algunos decían que tenía Margarita en el bolso, ¿no? Que yo sé, claro, que es una cosa que a ella le molesta mucho cuando se menciona en los salseos y en los platós, pero que yo no podía dejar de explotar. Y yo, de hecho, le tuve que explicar, yo estaba muerto de miedo, le tuve que explicar antes, mira, Llurena, de igual manera que hay colectivos que han cogido el insulto y lo han convertido en parte de su identidad o en un símbolo de sí mismos, yo he cogido el ladrillo que tanto daño te hizo a ti y a Margarita, que te sigue haciendo, y le he dado la vuelta y lo he convertido en símbolo de lo mucho que te quería, o el símbolo de vuestro amor. Qué morro, ¿eh? No, o sea, que entiendo que te digo. ¿Se lo creyó o no? ¿Le gustó la idea o no? Pero es que es verdad. O sea, es verdad. Es verdad, o sea, que me estoy viendo a mí mismo y me está dando un poco de asquete. Pero es cierto que es súper entrañable ese ladrillo. Que dura es la labor del director. Sí. Y a la vez me da un poco de tirria escucharme, pero tengo que decir que es verdad. O sea, que el ladrillo en esa serie funciona como el monolito de 2001. Claro. Ahí te has venido un poquito arriba, pero bien. Como un símbolo que posibilita la trascendencia, ¿no? A través de, en este caso, del amor entre una madre y una hija. Vamos a dejarlo ahí. Hoy ha venido a exponerse a carne cruda Nacho Vigalondo. Sí, lo ha dejado ahí. Se acaba de comparar con Stanley Kubrick y con el monolito de 2001 con su ladrillo. Pero yo estoy de acuerdo, porque además ese ladrillo tiene estrellas alrededor y vuela. Nacho, como siempre, un gustazo escucharte y de verdad, enhorabuena por la serie, porque creo que a todos los presentes aquí nos ha encantado. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y un beso enorme a Llurena. Sí, por favor, no si sabes la ilusión que me haría existir en la mente de Llurena algún día de mi vida. Pues la puedes traer un día, ¿qué quieres que te diga? Bueno, sueño, ¿eh? Sueño. Claro, te ponerse, Sara, lo hacemos. Bueno, ya has cogido la máquina del tiempo para traernos a una época tan fascinante como terrorífica.
A mí personalmente este tema me interesa un montón desde hace muchos años, porque me da pie a rescatar una de mis mayores obsesiones, Sálvame y el mundo de la prensa del corazón y la telerrealidad. Claro, ya tardábamos en llegar a esta parte del programa. Hombre, es que hemos abierto IPTZ escuchando un audio de la que puede ser mi persona favorita en el mundo entero, Lidia Lozano. Debería haber tesis doctorales, documentales y ensayos sobre Lidia, y que no los haya es un fracaso nuestro como sociedad. A ver, por si acaso que nuestra audiencia a veces vive un poco al margen de Telecinco y los grandes medios. A ver, yo creo que todo el mundo sabe quién es, pero cuéntanos quién es Lidia Lozano. Sí. Por si alguien de nuevo ha estado en coma. Lidia Lozano es una de las periodistas de prensa rosa más importantes de España. Es conocida por su papel como comentarista en Sálvame, por llorar 4 veces a la semana en horario laboral, same, y por recibir una denuncia de Albano y Romina después de decir que conocía el paradero de su hija secuestrada, pero ese, por desgracia, es un tema del que no me da tiempo a hablar hoy. ¿Y qué tiene que ver esta señora con exponerse en redes? Pues a priori nada, pero es que Lidia es de otra generación en la que no existían las redes y la exposición se vivía en los grandes medios de comunicación como la tele, la radio y la prensa, y es ahí donde hizo su carrera. Pero que no te quepa la menor duda de que si Lidia Lozano estuviera ahora mismo con 20 años, sería la mayor tiktoker del reino, como por otro lado Lola Flores, y estarían las dos subiendo vídeos comentando sus vidas y las de otras influencers. Pero ¿tú qué dirías? ¿Que Lidia es de las que comentan a otra gente o de las que son comentadas? Es que esa es la gracia de Sálvame, que no queda claro. Sálvame empezó a desdibujar los límites entre famosos y personas normales, tal y como le pasó a mi queridísima Lidia, ya quisiera ella o no. Cualquier persona podía entrar allí en calidad de periodista o comentarista relativamente serio y al margen de los salseos y acabar convirtiéndose en noticia. Acabar convirtiéndose en noticia para bien y para mal. Exacto, porque cuando tú te haces famoso no decides si la gente te va a amar o si te van a odiar. Pero a todos los famosos se les odia un poco, ¿no? Se me ocurren como pocas figuras que no tengan, aunque sea un par de haters en el difunto Twitter. Sí, pero hay famosos en plan bien, de los que salen en el Hola y ganan muchísimo dinero con publicidades gigantescas, que ya hablaremos de ellos más adelante, y otra cosa es ser un lolcow. Javier, Violeta, momento examen. ¿Sabéis decirme lo que es una lolcow? Fuck. Esto no pasa por no leer el guión antes, Claro. porque la respuesta seguro que está más abajo. Vaca que se ríe. Lolcow. Venga, apostemos por eso. Vamos juntos en Sí, esto, ¿no? sí. Vamos a caer juntos. Sí. Vale. Es un intento valiente, tal y como fallido. Pero Vaya. no pasa nada porque os lo voy a contar porque es muy importante para entender el programa de hoy. Nuestro queridísimo creador de contenidos, Mozo Jefimovic, ya lo explicó en un vídeo en su canal de YouTube llamado Cómo Internet devora a sus hijos. En la televisión de finales de los 90 y principios de los 2000 se popularizaron los frikis capitaneados por Cárdenas. Con la aparición de Internet, este fenómeno se ha transformado, pasando a conocerse como lolcows. Son estas figuras bizarras, cuya fama, en el mejor de los casos, proviene de una frase graciosa puntual o un chascarrillo recurrente, y en el peor de ellos, de la fascinación morbosa que provocan su apariencia o comportamientos. Gracias, mozo, por traducirnos siempre las cosas a los más viejos del lugar. Entonces, los lolcows son la gente a la que en el 2000 se le llamaban despectivamente frikis. Básicamente sí. A veces es gente que se ha creado un papel y se divierte porque es consciente de que le sale rentable hacer el ridículo y aceptar las burlas a cambio de fama y dinero. Pero a veces también es gente muy vulnerable que apenas es consciente de que se están riendo de ellos. ¿Y tiene algún ejemplo de todo esto? Sí, pues para bien y para mal tengo cientos. Sí, ¿verdad? Solo hay que recordar, por ejemplo, alguna de las apariciones más memorables de programas como El Diario de Patricia. ¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. Pero tú sabes que fumar es malísimo. ¿Eh? Si fumar es malísimo. Da igual. ¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco? No, pero si lo hago para ligar. Nos hace gracia y le tenemos cariño a este vídeo, pero la verdad es que viéndolo con perspectiva es un poco surrealista que hubiera programas enteros dedicados a exponer a personas, en ocasiones incluso menores de edad, para que la gente en sus casas se riera de ellos. Claro, es que hay que pensar que muchas de estas personas que tuvieron su minuto de fama en la tele, después tuvieron que seguir con sus vidas viendo cómo la gente los paraba por la calle o se burlaba de ellos. Otro ejemplo también un poco antiguo es El Juego de tu Vida, programa en el que Emma García obligaba a personas anónimas a reconocer a cambio de dinero cosas vergonzosas que a menudo eran mentira. ¿Cómo digo yo esto? ¿A parecer repugnantes los besos de tu marido? Sí. Eso es verdad. ¿Crees que tu marido es un pésimo amante? Sí. Eso es verdad. ¿Tienes la sensación de que estás echando a perder tu vida al lado de tu marido? Sí. Eso es verdad. ¿Has deseado la muerte de tu suegra?
Sí. Eso es verdad. De lágrimas por un cúmulo de sentimientos, pero te tengo Son de que dar alegría. la enhorabuena. Son de alegría porque me acabo de librar de mi marido, al que odiaba profundamente porque De mi me hacía marido, profundamente mi suegra. infeliz, de mi Mi suegra. de todo. suegra. Yo detestaba este programa, me daba mucho cringe porque era como, estáis destrozando vidas. No sé si eso era verdad, pero podemos preguntárselo a Andrea Olea, que trabajó en el programa. Andrea, Forma ¿era parte verdad? de mi pasado oscuro. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Yo estaba de acompañante del público y la gente salía llorando con unas caras increíbles. O sea, Creo que destrozabais rompieron realmente unas las cuantas vidas. familias. Destrozabais la vida de gente. Así era. Madre mía, pero como no has contado esto, claro, se lo guardó en el currículum Bueno, para cuando lo ahora contrate. se ha redimido. Luego ella ha sido una Pero esto es un gigantesca plus. periodista. Ella ha sido una gigantesca periodista. Lo sigue siendo. No, pero eso que ha hecho la engrandece. mejor información internacional, pero estuvo ahí. Ya Y ahora está en decía yo- Canecruda. Ahora Ya entiendes decía cosas, yo que ¿verdad? Andrea me había puesto en el guión. Sí, el juego de tu vida también. Ahora entiendo este conocimiento. Bueno, dónde de venía. los higadillos a carne cruda. La trayectoria de Andrea Olea. Y la pregunta que surge es, ¿esto ha quedado un poco en el pasado, no? ¿O hay algún equivalente actual a este tipo de programas? Sí que lo hay, pero un poco como decía Nacho antes, esto ya no está en el mainstream. Los grandes medios de comunicación han querido poco a poco, hasta incluso Telecinco, irse alejando de este tono, aunque obviamente sigan explotando casos puntuales que se hacen virales. El Crónicas Marcianas, el Mississippi y el Diario de Patricia Actual es un canal de streaming asqueroso llamado Zona Gemelos. Zona Gemelos está ganándose millones, usando personas con problemas que ellos mismos humillan en directo. Lo que empezó como entretenimiento se ha convertido en una máquina de humillar y manipular. Invitados con adicciones o problemas mentales son puestos en situaciones que saben que les harán daño y luego se ríen de ellos frente a todos. Cada lágrima, cada tropiezo, cada error es contenido. Vale, necesitamos contexto. Sara, ¿qué es esto de Zona Gemelos? Zona Gemelos son dos niñatos, y dudé mucho en qué palabra usar para el guión y decidí quedarme con niñatos. Está muy bien utilizada, creo. Que se dedican a hacer realities con comillas amateur en los que juntan a personalidades polémicas de internet y viejas glorias de la televisión para humillarles sin ningún tipo de filtros o compasión. ¿Y esto tiene mucha audiencia? Pues entre YouTube, Instagram y TikTok tienen 1 millón de seguidores. ¡Guau! Qué durísimo esto, ¿no? Y qué horribilísimo. Sabéis que yo siempre intento hacer programas divertidos y optimistas porque Petacetas educa y entretiene, pero el programa de hoy se me ha hecho muy bola porque Ya. siento que a ratos enseña lo peor de todos los seres humanos. Y hablo de Zona Gemelos porque se está haciendo muy conocido de verdad. Yo es que lo descubrí esta semana, pero de repente me empezó a hablar mucha gente de ellos. Cada vez lo sigue más gente a la que no te imaginarías nunca disfrutando de algo así de cruel y quería denunciarlo. De hecho, dudé si traerlo o no porque dije, les doy más audiencia y después dije, no creo que la gente de carne cruda No, se y meta está a ver. bien que Pero lo bueno, señales. por si se lo encuentran, que ya sabe lo que Si os lo encontráis, podéis ignorarlo o denunciarlo si se puede. La verdad es que tampoco hace falta tener a dos niñatos crueles que exploten a este tipo de gente, porque como dice Mozo en su vídeo, Internet ya no necesita intermediarios de este tipo. Al compararlos con los frikis, quedó la idea de que los lolcows son más dueños de su exposición al ser capaces de encontrar la fama por su cuenta sin intermediarios. La parte de los intermediarios es cierta, pero creo que es evidente que ese supuesto control de la exposición en Internet es bastante relativo. La rapidez, masividad e imprevisibilidad de qué contenidos y personajes consiguen notoriedad cambia las reglas del juego. La capacidad de ser uno mismo el que se busque la fama solo genera una falsa sensación de control sobre la autoexposición en Internet. No hace falta que andes buscando la repercusión ni que alguien te seleccione. En Internet eso puede ocurrir sin que te lo esperes. Y un caso especialmente duro de este tipo de sobreexposiciones no buscadas es el de los protagonistas del vídeo de hipotecas de tipo fijo. Hola, muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros. Soy Simón Pérez, profesor de finanzas en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas EIAF, así como experto en inversiones financieras, inversiones inmobiliarias y asesor financiero europeo. Silvia. Hola, soy Silvia Charro, consultora de Engel & Volkers. Mi especialidad es en inversiones inmobiliarias y asesora en hipotecas. Vale, Sara, el público que tenemos aquí no recuerda esto. Probablemente. Pero bueno, no hace falta ni verlo, solo escuchando ya sabéis que algo está pasando. Sí, es que lo que voy a decir es un poco redundante, pero Simón Pérez y Silvia Charro son dos economistas que se hicieron extremadamente virales en 2017 por protagonizar un vídeo en el que hablaban de un tema fascinante como las hipotecas de tipo fijo, claramente bajo los efectos de las drogas. Y el vídeo se hizo muy viral, si no recuerdo mal, en época cercana a la Navidad, no sé, yo recuerdo Sí, mucho alcohol. Era justo Navidad, Sí. entonces era lo que estaba comentando todo el mundo en las cenas familiares. Ujú. El vídeo podría haber pasado desapercibido perfectamente porque ni el tema ni el canal en el que se publicaron eran especialmente emocionantes. Era un canal de YouTube bastante pequeño y el título era Hipotecas de tipo fijo.
Pero no había mucha resulta- gente mirando. No había nadie mirando porque en ese canal no miraba mucha gente nada en general. Pero es que le pasó una cosa, que es que fue compartido en Foro Coches. Y como se metieron en masa a comentar para burlarse de ellos, hicieron que el vídeo subiera como la espuma, consiguiendo millones de visitas y llegando a las televisiones y a los periódicos. Hasta el propio Auronplay, que en ese momento reventaba internet, les dedicó un vídeo. Bueno, es que se convirtieron en un meme nacional. Todo el mundo se aprovechaba de ellos. Los llevaron a todos lados. Estuvieron en los programas de Risto y de Susana Griso, llegaron a ir al Hormiguero, pero misteriosamente nunca se emitió la entrevista, fueron a Sálvame y también estuvieron a punto de ir a Supervivientes. Pero no duraron mucho en la televisión. No, porque los medios se cansaban pronto de ellos, así que los dejaron ahí tirados, con un problema de drogas muy serio y cero oportunidades laborales. A mí me inquieta muchísimo este tema. De hecho, he seguido la trayectoria de ellos y es una cosa que me pone muy mal cuerpo. Pero cuenta por dónde han ido los tiros. Nunca mejor dicho. Pues tenemos este audio del propio Simón Pérez. Hace semanas que estaba planeando para matarme antes de diciembre, en directo, para que lo pudierais ver todos. ¿Vale? Estaba negociando con una persona para que me diese dinero para dejarle a mi hijo en herencia a cambio de suicidarlo en directo. Esta es un poco la vibra, y con esto entendéis a lo que me refiero cuando digo que este programa se me ha hecho muy, muy bola. Pronto empezaron las humillaciones por parte de Foro Coches y de sus seguidores, que como no tenían ningún otro medio de vida, empezaron a ofrecerles dinero a cambio de que hicieran cosas como raparse en directo o tatuarse logos o palabras ridículas. Dinero luego que él va utilizando para comprar, y lo dice además públicamente, drogas que consume constantemente hasta llegar a estados de ansiedad y paranoia, incluso en directo. Estamos hablando de algo muy serio y muy grave. ¿Las plataformas no pueden hacer nada a este respecto? Es complicado, la verdad. Twitch, la principal plataforma de streaming que hay ahora mismo, tiene unas reglas bastante estrictas sobre lo que se puede hacer o no en directo. Pero precisamente para evitar esa especie de censura, han nacido otras como Kick, que hasta hace poco era mucho más laxa y permitía el consumo de drogas y prácticamente cualquier tipo de acción que pudiera poner en peligro la salud de sus participantes. Hasta hace poco. Sí, las reglas ahora han cambiado y se han hecho más estrictas, lo cual celebramos, pero ha sido por un motivo horroroso. Sí. Este verano, un streamer francés con más de 1 millón de seguidores fallecía en directo después de casi 300 horas retransmitiendo sin parar cómo jugaba videojuegos y era humillado y agredido por otros compañeros. Este streamer, un ex militar de 46 años, ya había sido expulsado de Twitch por conductas violentas. Morir en directo, eso sí que es llevar la sobreexposición al extremo. Y aún así, programas como Zona Gemelos siguen pudiendo emitirse en Kick sin ningún problema, aunque se dediquen a humillar y torturar psicológicamente a sus participantes. Porque la clave es lo increíble que es que algo así tenga audiencia. Es que para mí estos temas son el principal ejemplo de lo cruel que puede llegar a ser Internet con sus juguetes rotos. Hace un par de semanas, la creadora de contenido y analista digital, Mia Skylar, entrevistó a Silvia Charro para hablar de cómo es su vida 7 años después del vídeo viral de las hipotecas. Es una entrevista de más de 1 hora, muy dura, en la que ella hace un repaso de todo lo que pasó, contextualizando también los problemas de adicciones que le llevaron a la situación actual y también reflexionando sobre el tratamiento que le dieron los medios de comunicación. Lo que está pasando es que hay una persona que se ha derrotado a sí misma y que se iba a comer el mundo y que el mundo se le ha comido y que tiene un problema mental y una enfermedad muy grave y que todo esto lo estamos viendo todos, está siendo esperpéntico y no solo eso, sino que hay puñados de personas que se aprovechan de todo eso. Entonces, bueno, yo cuando un periodista hace un... pues, si al final leo el artículo y veo que hay algo de crítica social o hay un poco de que la gente vaya más allá, pues guay, pero en general la sociedad ve mucho la superficie. Bien, es evidente que los medios tenemos una responsabilidad clave a la hora de decidir cómo hablamos de las personas y cómo huimos del morbo y de la crueldad. Y para hablar mejor de este tema, hoy tenemos con nosotras a Rimemba, creador de contenidos y analista digital que ya hace 2 años se fijó en el fenómeno de Silvia y Simón. Rimemba, crudos días. Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente. Antes de hablar de este tema, cuéntanos un poco en qué consiste tu canal de YouTube y de dónde surge ese proyecto. Bueno, mi canal de YouTube principal, Rimemba, sobre todo, bueno, ha ido como transformándose un poco, pero nace sobre la curiosidad que me suscitaba a mí la televisión. Entonces empezaba a leer, a investigar, a ver qué programas, qué realities, pues podían... cuánta veracidad tenían detrás, investigar por qué Gran Hermano pues podía tener guionistas, etcétera, y poco a poco pues ha ido evolucionando y sí que es verdad que he ido pues analizando otro tipo de fenómenos también de internet, como en este caso pues Simón Pérez y Silvia Charro, efemérides, eventos, pero sobre todo intento centrarme en lo que sería la década de los 90 y principios de los 2000.
es un poco el nicho. Pero si hablo documento, una época, por así decirlo. Remember. Y del fenómeno Silvia y Simón, ¿qué te interesó? ¿Qué implicaciones tiene esta historia para ti? Hombre, el fenómeno es curioso y curioso cómo ha evolucionado, ¿no? Porque sí que es verdad que tiene muchas fases. Tiene la fase en la que explotan a raíz del viral, a través del periódico digital. En esto pegan el boom, como habéis explicado, en Foro Coches. Y a mí, porque yo el vídeo que hice, creo que ya tiene casi 2 años, sí que es verdad que cuando yo acabo el vídeo, acaba la historia en un final feliz, o en eso... es lo que parecía, porque sí que es verdad que han tenido altibajos, tienen la época de Foro Coches, de que pues les donaban para hacer, pues para humillarse y hacer retos, y después sí que es verdad que montan una empresa, parece que sí que levantan cabeza, que dejan todo atrás toda esa mala vida, por así decirlo, y en ese punto es donde acabo yo el vídeo, que ha montado una empresa con... si no me equivoco, es para vender marihuana medicinal, la tienen montada en el extranjero. Y en ese punto, además, se les ve a Simón bastante más sano, a los dos bastante bien, y ahí es donde lo dejo. Pero a partir de ahí han pasado muchas cosas que casi no es que no hayan llevado a la casilla de salida, sino que creo que lo han superado. Pues para abundar en la sobreexposición en redes, en sus luces y sus sombras, os he traído a otro crack especializado en personas que viven de enseñar el minuto a minuto de sus vidas. Todo lo que hay detrás que no se ve de los premios Gen Z. Aquí tengo que poner publicidad. Bueno, publicidad. Pon publicidad, venga. Pues llegué rollo a las 7, pues había fotocall, medios, no sé qué, yo no pude pasar, a mí no me dejaron. Acabamos de escuchar una narración fascinante de los Gen Z Awards hecha por Salsiología, que hoy también nos ayudará a analizar el fenómeno de los influencers. Por si alguien no le conoce, que me extrañaría, Salsiología es una cuenta de Instagram, pero también una persona, que se dedica a comentar... ¿En serio? De hecho, es que está aquí. Es que está aquí y tiene un suéter increíble, un chalequito brutal. Tenéis que verlo en Twitch y en YouTube. Se dedica a comentar la actualidad del mundo de los famosos y sobre todo a hablar o cuestionar lo que no se ve, el detrás de las cámaras. Salsiología, crudos días. Hola, ¿puedo hablar ya? Sí, ya sí, lleva un montón de tiempo que me dice, por favor, que quiero decir cosas. Lo tenemos aquí. Y muchos temas que me gustaban mucho. Sí, bueno, es verdad. Hablaba Nacho y yo le veía en plan de tengo opiniones. Sí. Bueno, es tu momento. Es mi momento. Puedes luego al final en la sección que tenemos que se llama El Tintero, todo eso que te hayas quedado ahí lo puedes decir. Perfecto. Bueno, ¿de dónde surge, tú crees, la idea de empezar esa... Perdón, bueno, esto no... ¿De dónde surge la idea de empezar esta cuenta tuya y en qué se distingue de otras de puro salseo y cotilleo? A ver, empezó como otra cosa, pero poco a poco fui viendo que funcionaba. Entonces pues dije, pues vamos para adelante. Vamos por aquí. Hay que ver dónde está la moneda. ¿Y en qué se diferencia? No lo sé. Tú, Sara, que lo no sigues sé, mucho, la verdad. ¿en qué dirías que se diferencia? Yo creo que insistes bastante en pedir unos mínimos de ética a las cuentas. Risa, ¿no? Sí, lo haces desde un tono muy cómico, pero por ejemplo yo creo que tienes una cruzada personal con la que yo estoy muy de acuerdo con el nuevo tema de que haya que marcar cuando las cosas son publicidad o no, con el hecho de ser más realistas, más leales y más honestas con el contenido. Entonces yo creo que eso es algo que tu cuenta aporta bastante guay. O sea, yo siempre digo que soy un poco teoría y gracia. En plan... Educa y entretiene. Exacto. Educa y entretiene. Tanto puedo hablar de eso, de la nueva ley orgánica del influencer, no sé qué, no sé cuánto, como decir, vaya mierda acabas de hacer, ¿no? O sea, no hay un punto medio, que a veces me desdibujo de lo que diría, pero es un poco la vida así, ¿no? También de... ¡Ay! Hoy toca esto. Y tú que sigues a gente que es famosa simplemente por contar su vida en redes, ¿cómo se convierte alguien en famoso de la noche a la mañana? De la noche a la mañana o te echas una pareja. Bueno, alguien que era anónimo 2 días antes y de repente, ¡pum!, está todo el mundo hablando de ellos. Sí, o haces un trend, o haces un vídeo con Lola Lolita, o poco más hay. O te lo compras, que también hay mucho que se lo compra. ¿Ah, sí? En plan, el fake it till you make it. En plan, sí, soy famoso, sí, no eres famoso. No. Tienes 100.000 seguidores, pero casualmente te los has comprado 37 todos. likes en fotos. Sí. Ah, amiga. Sí. Eso se nota. ¿Y por qué creéis que nos gusta tanto contar nuestra vida y ver y comentar las vidas ajenas? Yo creo que esto es algo muy cultural, muy España al final. En plan, estamos criados en el pueblo, en el saber, en el querer mostrar, ¿no? Tenemos dos partes, querer saber y querer mostrar. Y cuando se juntan, pues naces... pues al final es en plan, tú quieres saber, yo te lo voy a contar, me vas a seguir. Entonces, y también entra en juego, creo, en redes el dinero.
Porque cuanto más enseñas, más ganas. Hasta que llegas a un estatus que no te hace falta enseñar porque ya tienes dinero. Claro. Y ahí pides privacidad. Bueno, eso es un poco la dinámica de OnlyFans. O sea, digamos que funciona un poco así, ¿no? Cuanto más te enseño, más te doy, más dinero me das y llega un momento más de más privacidad para darte más a cambio de más dinero. Sí, en ese aspecto sí. En Instagram no hay esa privacidad. tetas y culos, pero Claro. bueno. Bueno, sí hay. Sí, hay algunos por ahí. Sí, ¿eh? bueno, vale. Sí. ¿Tú cómo lo ves, Rimemba? ¿Hay un punto de exhibicionismo y voyerismo en nuestra sociedad que no podemos evitar? A ver, yo creo que sí. Y también no es por hacer de abogado al diablo, pero creo que la gente que hoy en día también se expone en internet tampoco es la que se exponía pues en el principio de los 2000 con Cárdenas. Y creo que ya está bastante resabiada. Quiero decir, hay muchos que ya saben también las reglas del juego y saben qué teclas tocar como para ponerse en el candelero. Pero sí que es verdad que a la sociedad nos encanta mirar y ver las desgracias ajenas. Sí, las miserias, también a veces la luz y las estrellas. Tú antes, cuando estábamos hablando con Nacho Vigalondo y le preguntábamos si ha cambiado mucho, decías, sí, con la cabeza, sí que ha cambiado. Él decía, ha cambiado el color. ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego? No hay reglas. O sea, creo que no hay reglas. Porque lo decía Nacho Vigalondo de... Bueno, pues estos... Mal dicho, pero estos freaks de Tamás... Está otra vez, lo acaba de decir Sara. Sí. Pero todo zona gemelos, todo... Saber las teclas que hay que tocar. O sea, cuando iba a Crónicas Marcianas sabían qué tecla tenían que tocar. Y ahora no lo saben, hay gente Y que sí ahora lo sabe. lo saben. Sí, Y ahora ¿y lo cuáles sabemos son? mucho mejor. ¿Y cuáles son? Pues en TikTok y toda esta zona gemelos es decir tonterías. O sea, hacer el hook, que es rollo, decir una tontería y contarte otra cosa. Pero ahí te pilla, te atrapa y... ¿Pero tontería de qué tipo, quiero decir? ¿A qué me Cualquier estoy- tontería. O sea, Temas polémicos. citando a igual. una de las pensadoras del siglo XXI, Marina Yers, diciendo que el agua deshidrata, pasándose al Islam, diciendo que ahora no se va a mostrar, que va a vestir... No sé cómo se dice, pero... ¿Modesta? Modesta. Ajá. Va a vestir modesta, se va a vivir a Bali. Esos son hooks, esos son ganchos para llamar la Claro, o atención sea, y pillarte. Tú haces un vídeo en el que empiezas. Yo creo que el agua deshidrata. No, yo digo que el agua deshidrata. Y ya tienes a la gente Es que pillada. aquí hay un par de conceptos que hemos A tratado ver. en otros petacetas A y que ver. yo rescato para, de nuevo, educar, que Sí. es, por ejemplo, el rage bait, que es cuando hablábamos de usar la idea de enfadar a la gente como Sí. tu enganche Sí. Ajá. y decir cosas polémicas que sabes que la gente se va a enfadar para tener más engagement. Claro. Entonces, por un Más lado... enganche. Claro. Por un lado está eso y por el otro lado está el hate watching, que es que hay gente a la que nos gusta odiar y hay Claro. gente a la que odiamos, que vemos para decir, Dios, es que cómo te odio. Y yo creo que está muy bien tirado ese ejemplo. Marina Yers es una experta, o sea, Sí. Marina Yers es un troll. Sí. Es una persona que se dedica a ver cómo puede decir la más grande que la anterior, lo cual es increíble porque ha dejado el listón altísimo para seguir estando Y vigente. fíjate que yo no sé quién es esta persona. Es Pues increíble. ya te has enterado que el agua deshidrata. ¿Y cuál es entonces el peligro de esos contenidos? El contenido de odio... O sea, por ejemplo, Marina Yers... Bueno, pues pregúntaselo a Silvia y a Simón. Claro, bueno, no. sí. No, el contenido este al final es en plan... Haces números muy rápido, pero luego la gente realmente te odia. Y sacarte ese San Benito es prácticamente imposible, porque Marina Yers, tontería tras tontería, Marina Yers o cualquier otro nombre así polémico, nombre tras nombre, perdón, tontería tras tontería, se hizo seguidores, pero esa gente la detesta al final. Y ella en plan, ahora no puedo deshacerme de esa imagen. Te la buscaste. Ya. Y sabes a lo que estabas jugando. Es que sabía lo que estaba jugando. Pero claro, cuando esa mala imagen te da 1 millón de seguidores y dinero en el banco, y dices tú, bueno, pues voy a hacer otra gilipollez y ya mañana... Ya veré. Rimemba, ¿cómo funciona actualmente el postureo y la mitificación de famosos? Y también, por otro lado, la cancelación. A ver, la cancelación creo que a día de hoy ya no funciona. Creo que son cancelaciones pasajeras, se cancela en un cierto sector y realmente depende quién es la persona que gestiona esa cancelación, puede pasar desapercibida o no. Es decir, hay personas que se les cancela, pero si esa persona no dice ningún mensaje, no dice nada y sigue con su vida, posiblemente no pase nada. No sé, que es algo muy, muy gordo, ya metiendo temas de delitos, etcétera. Pero aún así, hablando de LOL coach y de gente que se expone, creo que hablar de perfiles como Marina Yers, etcétera, está bien, pero creo que el impacto que tienen ellos es nimio. Creo que hay
perfiles de LOLCOW que sí que pueden llegar a impactar en el resto de la sociedad a nivel físico, hasta, no sé si os suena, Borja Escalona, por ejemplo, que lanzó una maquinilla de afeitar y le abrió la cabeza a una mujer en la Plaza del Sol. Sí. Yo qué sé, hay perfiles mucho más dañinos que sí que es verdad que sí que se les da alas, y siempre se les da alas desde un sector muy concreto de internet, ¿sabes? Entonces, ¿qué sector? Al final los que... ¿Qué sector y a qué tipo de personajes? Lo digo para quien esté un poco como yo, fuerísima. Un poco fuerísima. Es un poco la deep web. Creo que sería injusto apuntar a Foro Coches solo, porque creo que hay muchos puntos calientes en internet y gente que le va mucho la juerga y le gusta mucho ver llevar al extremo a otra persona. Pero sí, sería pues ese tipo de puntos. Pero sí que hay LOLCOW realmente, por así decirlo, que no sé si decir peligrosos, pero que sí que pueden, o por ejemplo viviendo en la calle, que ha atropellado o casi atropella a varias personas. Quiero decir, hay perfiles que sí que realmente valdría la pena poner más el foco que a una persona que dice que el agua deshidrata, que al final creo que si te lo tomas en serio el problema lo tienes tú. Oye, y estos que están medio, bueno, pues no solo humillando, sino incluso agrediendo a gente, pueden tener denuncia policial. Quiero decir que para eso también están las autoridades. 100%. Solo, espero que la tengan. Yo estaba pensando ahora en el caso de Karanchoa. Karanchoa también era, no sé si ahora mismo, supongo que era youtuber en su época, que básicamente se dedicaba a humillar a gente, grabarlo y subirlo a sus canales, y en una de estas veces pues se llevó una buen sopapo, la verdad. Y a continuación fue denunciado y perdió el juicio porque se habló de que estaba humillando a personas. Nadie lloraría si no fuera rentable. Nadie expondría ciertos problemas de salud mental si no fuera rentable. Hace unos años lo que molaba es que tú parecieras de plástico y que estuvieras todo el rato en un puto fondo de pantalla de Windows 95 en una playa y que no tuvieras el pelo encrespado ni un desconchón en la pared. Hace unos años molaba. Eso ha dejado de molar. Claro, ahora mola que seas un poco humana. Ahora ¿Y cómo soy humana? Claro, pues ahora... Venga, vídeo al psicólogo. Al psicólogo por un poquito de ansiedad. O sea, siempre como temas de salud mental, pero sexys, ¿vale? Soy humana Salud como mental sexy. Chenoa. Salud mental sexy. Acabamos de escuchar un clip de Nerea Pérez de las Heras en el podcast de Salsiología, Rajar por Rajar. Beso para Nerea. Esto me parece muy interesante además porque encaja también un poco con lo que decía Vigalondo antes, de que estamos en una era como más natural, más minimalista, más soy una persona recatada, no la lío, no tengo este rollo circo súper expuesto, súper tal. ¿Qué opináis? ¿Estamos realmente en esta era de parecer más naturales? Y al mismo tiempo esa presión hace que seamos aún más artificiales por parecer ultranaturales. Yo creo que ahora sí que estamos más naturales, pero también más privados. Es un poco raro, ¿no? Es en plan, quiero ser más natural, pero no te lo cuento. Entonces ahí creo que se desdibuja un poquito la línea de qué está pasando. Pero lo que decía Nerea, sí. O sea, 100% lo de estoy mal, tengo que ir al psicólogo. O check, fui al psicólogo. Es en plan, amor. O sea, o esa Tamara Gorro diciendo que va al psiquiatra y que ahora ya está mejor, no sé qué. Pues igual no. O sea, porque es la moda ahora. Dentro de a lo mejor unos años se dice que lo de la salud mental ya está pasada o que ir al psicólogo claro, al final se hizo un hashtag, ¿no? Que sí que es necesaria, que sí. Lo que no hay que banalizarla ni nada de esto. Esto está en mi libro. Porque sobre todo lo que hay es que monetizarla, que es lo que intenta hacer todo el mundo. Pero claro, al hilo de lo que decías, Remember, ¿cómo se puede ser natural y no artificial delante de una cámara? Yo creo que en la creación de contenido, al menos en mi gremio, que es el de youtuber, yo creo que todos interpretamos un papel dentro de, ¿sabes? Y al menos yo intento no darle la información justa, dramatizar anécdotas diarias y tal. Y creo que en mi caso la naturalidad parte de que vivimos en un mundo así, que muy buenista y tal, y entonces yo en mis directos, etcétera, mi comunidad, intento hablarles sin filtro. Sí que es verdad que a veces metes la pata o puedes pasarte de frenada, pero en mi caso la naturalidad parte de que todo me da un poco igual. Y... ya hemos visto, hablando antes, que una vida tan expuesta y comentada puede tener consecuencias psicológicas, pero vamos al momento entretener e informar. Sara y Salsiología y Remember, ¿se pueden comentar vida ajena de una forma constructiva y ética? Es complicado, ¿no? Yo lo pensé mucho con este programa, yo os lo juro. Yo había muchos ejemplos que decía, es que los quiero traer como ejemplos porque creo que es útil
pero al mismo tiempo los estoy trayendo otra vez para hacer un programa de entretenimiento, estoy volviendo a sacar al niño de fumo para hacerme el chulo, que tendrá ahora 28 años y estará harto y lo habrá denunciado todo. Creo que se puede... Yo creo que se puede hablar de prácticamente todo de una forma constructiva y ética, y creo que es importante tener unos estándares y tener claro para qué lo estás haciendo y que tus principios estén por encima de tus ganas de, pues lo que decías ahora mismo que prioriza en redes sociales, tus ganas de hacer dinero, tus ganas de hacerte un nombre. En el momento en el que lo que tú estás haciendo crees que tiene un fin y que está por encima de ti, del dinero, creo que sí que te lo tomas en serio y se puede hacer de una forma ética. O sea, yo creo que sí, pero a veces desde el lado en el que estoy se puede escapar, ¿sabes? Puedes irte la mano o la gente, venga, va, sigue, y tú, bueno, venga, un poquito más, y acabo a veces metiéndome donde no debo. Pero es normal, ¿no? Mira Lidia también, hablando de que la hija de Albano está viva. Bueno, pues se le escapó el dedo. Uy, se me fue el dedo. Claro, Rimema, pero ¿ha habido algún caso en el que, al contrario de lo que hemos visto con Silvia Charro y Simón Pérez, la gente ha ayudado al influencer? O sea, que sus comentarios también han ayudado a sacarlo a lo mejor de un mal momento. Casos en los que la comunidad sí que es verdad que ha remado a favor y ha podido sacar del agujero al influencer. Ahora mismo estoy intentando pensar ejemplos y no sabría decirte, pero bueno, estoy seguro. Además que la misma Forocoches, a la que le hemos tirado mucha mierda, o en la que se pone muchas veces el foco, también ha hecho muchas veces colectas, ha hecho gente que estaba en situación pues de pobreza o necesitaba un cable, y sí que han hecho campañas a favor. Quiero decir, hay también mucho mal, pero también hay bien si buscas. Claro, yo para acabar quería que dijerais algún influencer que haga las cosas bien. O sea, ya porque tienen... no hay otra pregunta. Tiene que haber alguien que te guste un poco, ¿sabes? Un poco. Pero es que de una forma o de otra no... Mira, me gusta Inés Hernández. Vale, bueno, claro. ¿ves? Todo divino. Todo divino de la muerte, la Andrea queremos mucho. Compton, un beso enorme. Muy bien, la queremos pues mucho. Esta zona de YouTube, ¿no? Nuestras reinas no problemáticas. Y Rimemba, a ti. Todavía. ¿A ti un influencer que te guste? Hombre, yo creo que en YouTube hay creadores de contenido y creadores de mucho valor dentro de la escena de la review de cine, pues como puede ser Smoker Wolf o del mundo del motor como Vicesat, gente bastante íntegra, Byte Byte, creadores de contenido que realmente apuestan por un contenido de calidad y por transmitir un mensaje y una información veraz. Es muy interesante, me estaba recordando todo esto que estamos hablando a una entrega de Subway Takes, que si no lo conocéis os lo recomiendo, en la que Mindy Sue, una diseñadora de moda norteamericana, estadounidense, decía... porque ahí cada personaje defiende una postura, y su postura era: tenemos que cotillear más. ¿Por qué? Porque tiene una función social, porque es una función de información, porque si se hace bien estás alerta de peligros. En fin, como colofón de este programa os lo recomiendo que lo busquéis en Instagram. Sí, y hay que recordar que tanto los influencers como quienes consumimos sus contenidos tenemos una responsabilidad social de cuidarnos unas a otras. Rimemba, Salseología, gracias por poner luz en este misterio que son para muchos, como yo, las redes sociales. Gracias por invitarme. A vosotros. Oye, qué programa más complicado y más completo, Sara. Gracias por enseñarnos lo más bonito y lo más feo del mundo influencer. Es que me ha costado mucho, de verdad, porque al final se ve como Internet no deja de ser una herramienta y un altavoz que puede hacer tanto el bien como el mal. Sí, claro, y hemos visto la parte más extrema, pero hay un montón de creadores y creadoras, lo estaban diciendo, que nos encantan y sean famosas o no lo sean. ¿Y qué podemos hacer nosotras mismas, para que Internet sea un espacio más amable para todo el mundo? Yo creo que es importante que las espectadoras seamos muy críticas con lo que consumimos. Creo que tenemos que pedir una responsabilidad tanto a los grandes medios como a los pequeños creadores. Como decía al principio del programa, yo soy la primera que se gozaba todos los realities de Telecinco, pero tenemos que tener claro cuáles son nuestros principios y si no se cumplen, apagar la tele, el ordenador o el móvil. Es que la dignidad humana no puede estar al servicio ni de likes ni de dinero, amigas. Y con respecto al tema de los lolcows, la principal herramienta que tenemos ahora mismo es la denuncia y el boicot. No dejar que se normalicen programas como La Casa de los Gemelos y ser muy pesadas con el tema. Si conocemos gente de que lo vea, intentar convencerles de lo cruel y esperpéntico que es, y si vemos que alguna marca lo patrocina, que espero que no, hacer presión para que se lo tiren. Vale, ¿y qué hacemos con todo el circo de influencers que ya tenemos montado?
Pues lo mismo, exigir unos estándares, pedir que sean honestos con su trabajo y que sus acuerdos económicos sean leales y sean honestos. Recriminemos las prácticas abusivas, que a veces son aprovecharse de su cercanía con su audiencia para directamente estafarlos o exponer a personas vulnerables, como es el caso de los menores, que es un tema que no me cogía, pero que bueno, me parece complicadísimo, porque muchas veces se está viendo cómo usan a sus propios hijos, a menores en general, para vender su imagen a cambio de dinero y atención. Sí, queremos referentes que estén a la altura del apoyo que han recibido para llegar a donde han llegado. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y como siempre intento darle a todo un punto optimista, quería decir que sé que es difícil, pero si nos abstraemos del tema económico, al final todo esto se resume en que nos gusta contar historias y nos gusta escuchar historias, nos gusta conocer a otra gente, vivir a través de ellos nuevas realidades, observar a personas que nos inspiran a hacer cosas distintas, a crecer, a ser mejores. E Internet es el medio idóneo para hacerlo. Ahora solo nos falta acabar con el capitalismo y con la crueldad humana y ya todo sería precioso. Pero si esto está al otro lado de la esquina. Vamos, sería muy fácil, sin problema. Es que ya está. Y ya para acabar el programa voy a hacer una cosa de tener muchísimo morro y ningún tipo de vergüenza. ¿Vas a volver a recomendar tu libro? No, pero sí voy a citarme a mí misma. Adelante. Me encanta la gente que se cita a sí misma, Sara. Es tu momento. Es que cuando dije que llevaba mucho tiempo pensando en el tema de hoy, no era mentira. Yo, hace 5 años, escribí un artículo en el que reflexionaba sobre Sálvame, la explotación laboral y por qué nos gusta un poco ver sufrir a la gente. Yo leí ese artículo, fíjate ¿En cómo serio? lo que te digo. Sí, Sí. Ay, los ricos también lloran. Y estuvimos hablando de él para hacer un programa con Ana Pacheco aquí, exactamente. de hecho. Sí, Ala, pasó. qué guay. De ahí viene un poco nuestro amor por ti. ¿En serio? Pues lo escribí, debió de ser pues por la pandemia prácticamente. Sí, señora. Lo escribí porque quería explicar que en el fondo a veces sí que es verdad, nos gusta ver a gente sufriendo, sobre todo si es gente de una clase social superior a la nuestra, a la que envidiamos, porque así nuestra vida pues no nos parece tan horrible. Y cuando trabajas 60 horas a la semana limpiando escaleras y cobras una miseria en negro, alivia un poco ver que ni los más famosos tienen vidas perfectas. Eso es innegable, así son las cosas. Pero al mismo tiempo, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para superar esta necesidad de consolarnos con el sufrimiento ajeno, porque la culpa de que estemos amargadas las tienen nuestros jefes o Elon Musk, no Belén Esteban o un pobre diablo al que humillan en internet. Y sé que Sálvame ya terminó hace tiempo, pero os quería dejar con los 2 últimos párrafos del texto porque, por desgracia, creo que siguen siendo relevantes. Somos la televisión que vemos y la televisión que vemos es lo que somos. Y si pido empatía hacia sus protagonistas es porque si normalizamos las torturas a las que las someten, también estaremos interiorizando el derecho de nuestros jefes a destrozarnos la vida por un bien mayor. Si la gente empatiza con Lidia Lozano cuando llora 4 veces a la semana porque han cuestionado su profesionalidad y le han insinuado que su vida entera está en juego si no se esfuerza más, es porque en ese contexto económico todas somos Lidia Lozano. La única diferencia es que no todas cobramos lo suficiente mientras lloramos como para podernos permitir coger la puerta un día e irnos. Un texto irrefutable en el que además cita a Lidia Lozano. Sara Ribeiro, qué bien escribes y qué bien haces programas. Gracias por poner algo de luz también y traernos lo mejor y lo peor del mundo que hay fuera se está fraguando. Ha sido un placer y prometo que no tardo tanto para la próxima. Hola, perdona que interrumpa el programa. Soy Celtia Tabeallo. ¿Me conoces? Si no es así, seguramente es porque todavía no eres ni productor ni productora de Carne Cruda. Yo me encargaría de que pudieras venir aquí a vernos un programa, de solventar cualquier clase de duda con tu donación, subir cuota, renovar lo que quisieras. No sé si sabes que el periodismo libre que se hace en Carne Cruda es posible gracias a la independencia de empresas y gobiernos. Por eso te necesitamos. Es muy fácil hacerte productor y este es el momento. Entra en carnecruda.es, haz clic en Hazte Productor y forma parte de nuestra familia. Y si lo prefieres, me escribes a productores@carnecruda.es y ya te ayudo yo a cómo hacerlo. Muchas gracias, te dejamos con el programa. Sí, el periodismo es duro, así que os necesitamos a todos los que podáis aportar algo. En carnecruda.es tenéis toda la información. Que llevamos 12 temporadas y necesitamos 12.000 productores. Sí, esa es la cuenta. Así que hacedlo ya, hoy mismo. Bueno, pues nos vamos. Como dice la canción, no me pidas, sí te pido. Que te hagas productor o productora y que nos sigas. Hasta entonces, hasta la próxima. Salud y República. Y que la radio os acompañe. ¡Castañas para todos!